Bueno, yo soy Carolina Caicedo, soy artista visual colombiana, vivo en Los Ángeles y mi trabajo es multidisciplinario, uso diferentes medios, escultura, dibujo, publicaciones, instalaciones, performance, para hablar de temas de justicia social y justicia ambiental, em, usando marcos de práctica ecofeministas, conocimientos enraizados en los territorios, de defensa territorial y acompañando procesos de justicia ambiental, de defensa de las aguas, de soberanía alimentaria, de transiciones ecosociales. Entonces el trabajo toma diferentes formas, libros, esculturas de gran escala como esta, que se llama Espiral para Sueños Compartidos. Esta instalación hace parte de una serie más amplia que se llama Cosmotarrayas, que combina la palabra cosmos y atarrayas. Atarrayas en Colombia es un vocablo que usamos para hablar de las redes redondas de pesca. Y está hecha con atarrayas o redes de pesca artesanales hechas a mano por 4 colectivos de México en este caso, porque realmente esta pieza fue comisionada por el Museo del Chopo, que es uno de los museos de la UNAM en México. Y colaboramos con 3 cooperativas de pescadoras y una asociación civil. Las cooperativas de pescadoras son 2 de mujeres, una que se llama Mujeres del Golfo de Baja California Sur, otra que se llama Mujeres del Manglar o Pescadoras del Manglar en Oaxaca, una cooperativa de pescadores, sobre todo de camarón, en Nayarit, y una asociación que se llama Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, que se asoció y se constituyó cuando se vieron impactados por una represa, una construcción de una represa sobre el Río Verde. Entonces, las atarrayas que ven aquí provienen y fueron hechas algunas específicamente para esta instalación, otras ya estaban usadas para esta pieza. Se llama Espiral para Sueños Compartidos. Las atarrayas hacen una especie de espiral en el espacio y los sueños compartidos pues es lo que nos une a una persona como yo, un artista visual, y a personas que están en el territorio, defendiendo el territorio, que es ese sueño de pues una justicia ambiental. El título, Espiral para Sueños Compartidos, habla pues de ese sueño compartido que atraviesa las Américas, atraviesa el hemisferio, que es un sueño de una justicia ambiental, un sueño de poder quedarnos en nuestros territorios, cuidar de nuestros territorios, tener acceso al agua, tener acceso a una comida buena, cultivada por nosotros mismos, un sueño de una transición ecosocial en donde las comunidades puedan ser partícipes y administradores de la producción de energía, de los acueductos comunitarios, de la soberanía alimentaria, de la memoria ambiental, ¿no? Y que también puedan establecer unos protocolos de emergencia climática, ¿no? En este momento en que el calentamiento global y el colapso de muchas estructuras obsoletas pues está sucediendo, estamos siendo testigos de eso. Claro, y hablabas un poco de la idea de shared dreams, de sueños compartidos, y la idea del común y de la colaboración son muy importantes en su plática hace mucho tiempo. Si podrías hablar un poco cómo esta experiencia secuencial y continua de colaboración ha informado la ética fundamental de su trabajo. Sí, bueno, yo crecí en Bogotá en los 90s y ahí, como lo es todavía ahora, el espacio público es ese común urbano donde pasa de todo, ¿no? Como en nuestras grandes ciudades latinoamericanas. Yo crecí sintiendo que tengo derecho a ocupar el espacio público, a usarlo como un espacio de comunicación, porque ahí es donde pasaban las cosas más intensas de la vida cotidiana. Y yo creciendo como una mujer, entendiendo los lenguajes de la calle, para protegerme a mí misma también, pero también para entender cómo ese espacio como artista era el espacio al que yo tenía acceso, ¿no? Cuando empiezas a crecer, eres estudiante, tal vez no tengas un espacio institucional como este, pero era la calle, donde, por ejemplo, sucedieron mis primeros performances, donde mostré mis primeras obras, y siempre el espacio de la calle era no solo para mostrar lo que yo sentía o lo que yo quería decir, sino para dialogar y para comunicar y para intercambiar. Y ese es realmente, por ejemplo, el primer proyecto sólido
de mi carrera se llama el Museo de la Calle, que se hace con un colectivo, se llama el colectivo Cambalache, en donde hacíamos unas intervenciones urbanas donde poníamos objetos para el intercambio no monetario. Entonces, sí, como que siempre ha sido ese interés por el espacio público como un lugar de intercambio que atraviesa toda mi obra, pero también porque cuando trabajas en colectivo, siento que puedes potenciar muchas cosas que a nivel individual no puedes lograr solo, ¿no? Y puedes encontrar unos puntos de tolerancia y encuentro entre personas que tal vez piensas que no tienes nada en común, ¿no? Es interesante también porque una otra cosa que es muy presente en su trabajo es la colaboración o el juego con diferentes sistemas epistemológicos, pero también formas diferentes de espiritualidad. Acá está presente acá, pero también mucho en su plática de performance. ¿Se podría hablar un poco de su relación con espiritualidad en su trabajo? Yo pienso que primero tiene un potencial político que logra entretejer lo mismo, diferentes personas que vienen de diferentes lugares, ¿no? Para mí, la espiritualidad específicamente, por ejemplo, dentro del performance, también tiene una posibilidad de sanación, sanadora, de reparación, de restitución, sobre todo cuando sucede entre mujeres. Es una reflexión que he tenido recientemente, ¿no? Y es que en muchos de los performances el llamado es a colaborar y a dialogar con mujeres, porque en los años anteriores tal vez inconscientemente y ahora ya con más conciencia, es un lugar de sanación. Cuando me junto con mujeres para compartir testimonios, para compartir sentimientos, para entretejer nuestras vivencias, es que yo encuentro un tipo de sanación y restitución. Y según lo que me cuentan las otras personas que participan, también sucede para ellas, ¿no? O para ellas. También es una forma de poner al frente las historias de grupos y de comunidades que normalmente no hacen parte de narraciones hegemónicas de la historia. Entonces es una forma de construcción de la memoria ambiental y en algunos aspectos pues de la memoria histórica ambiental, ¿no? Entonces creo que cuando uno es capaz de compartir un trauma, superarlo, tejerlo con otros traumas, es parte de esa ritualidad. Hay otro aspecto que para mí ha cobrado importancia también en los últimos años y es el aspecto del pagamento, de pagar, de regresar, de un pagamento a la madre tierra, ¿no? ¿Cómo toma esa forma en nuestras vidas cotidianas o a través de un performance o a través de un trabajo específico? Y eso es un ritual que he estado incorporando más y más en muchos de los trabajos, una forma de pagamento, que es un protocolo fundamental ecológico, pero también económico, ¿no? Claro. O sea, nosotros tomamos y extraemos de la madre tierra, del ecosistema, pensando que todo es gratuito, pero nada es gratuito. Claro. Hay unos contratos originales que hemos establecido con el río, con los peces, con la montaña, que se nos han olvidado. Y hay que respetarlos, porque como se nos han olvidado, por eso es que estamos en este colapso. Claro. Y transmitir conocimiento, construir memoria, ritualizar el aprendizaje, todo hay una relación muy fuerte con la idea de aprendizaje, educación en su trabajo. ¿Cómo conceptualizas esa relación entre educación, learning and learning en su práctica? Sí, creo que todo pasa por el cuerpo. Entonces, un concepto o una práctica como la de sentipensar, que además nace en Colombia o es más bien explicado bajo esta noción de sentipensar, somos entidades sentipensantes
en donde no le damos una hegemonía a lo que pasa acá, sino lo que pasa acá está totalmente conectado a lo que vamos sintiendo. Creo que ese es un fundamento muy grande de todo el aspecto pedagógico y educacional de mi trabajo. Y el sentipensamiento pues es algo que se articula desde los textos de Orlando Falsborda y luego una persona como Arturo Escobar pues lo va refinando, ¿no? Entonces, ¿y qué es el sentipensar? Pues entender que nuestros cuerpos son fuente de conocimiento, que cargamos un conocimiento acumulado y ancestral que está heredado de nuestras abuelas, de nuestras madres y que tiene que ver con pues con esos gestos cotidianos de todos los días y a veces algunos extraordinarios que tenemos que incorporar y acuerpar y gestualizar para poder tener una vida digna, ¿no? Al final de cuentas. Pero el conocimiento sentipensante creo que también tiene que ver mucho con el ejercicio del cuidado. Nosotros y nosotras, especialmente las mujeres, cuidamos, ¿no? Nuestro gesto es el de abrazar, el de contener, el de dar calor, el de cuidar, el de alimentar, el de nutrir, ¿no? Entonces, ¿cómo, si mi disciplina es el arte, cómo puedo hacer un arte que pueda contener, abrazar, nutrir, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas básicas cuando empiezo a trabajar en un proyecto. Pero el trabajo y la labor artística no solo pasa por ejercicios de aprendizaje, sino también de desaprendizaje, que tú lo planteas en la pregunta. Y entender como artistas hemos sido cómplices de procesos, miradas, construcción de paisajes colonizadores o colonizados. Porque pues hemos pasado por una academia de arte atravesada por prácticas occidentales, por estructuras patriarcales, por estructuras capitalistas. Entonces es importante que como artistas entendamos dónde hemos sido cómplices. Por ejemplo, algo que siempre digo es que la construcción del paisaje y la representación de lo que llamamos naturaleza a través del paisaje es apuntalar la mirada colonizadora, porque nos ubica a mirar un ecosistema a través de una ventana horizontal, que es el formato de paisaje, y nos pone fuera de ese sistema de relaciones, cuando en realidad siempre somos parte integral, no central, pero integral de ese sistema de relaciones. Entonces, yo he sido muy... o he tratado pues que a través de la construcción de imágenes que representan ecosistemas, evitar nociones y formatos de paisaje y acercarme más a prácticas de retratar un río, retratar una montaña, retratar una planta, entendiendo que estas entidades son sujetos políticos con los que nos relacionamos. Entonces, desaprender de construir una imagen opresiva es parte importante de mi práctica también. Y ahora mismo, en términos, digamos, pedagógicos, me interesa mucho resaltar cuáles son las estéticas, las visualidades y los objetos artísticos que se están produciendo en comunidades que están en la línea de frente de la justicia ambiental en las Américas, que se producen no para un contexto de arte contemporáneo, sino para un contexto de lucha y de resistencia territorial, y son tan sofisticados como cualquier objeto de arte contemporáneo, ¿no? Y ahora está desarrollando un trabajo nuevo que se llama Situamos la vida en el centro. ¿Lo que puedes nos contar sobre ese proceso, lo que está moviendo en esta obra? Pues Situamos la vida en el centro es como una evolución de BDAM, de represa represión. Si en los últimos 12 años yo he estado mirando las afectaciones que infraestructuras mineroenergéticas tienen sobre una comunidad y sobre un ecosistema, ahora la mirada se ha volteado hacia cuáles son las soluciones, las prácticas y los acuerpamientos de las comunidades afectadas en respuesta
a estas crisis, a estas afectaciones. También siguiendo las agendas de estas mismas comunidades. Todos sabemos que las violencias ambientales, las violencias contra las comunidades, las violencias contra los cuerpos racializados, feminizados, son sostenidas por las mismas prácticas capitalistas, prácticas patriarcales, una visión mecanicista del mundo, una cultura de la violación. Sabemos, ya todos sabemos cuáles son esas afectaciones, de dónde proveen el extractivismo, cómo es que ha sido una continuación de un proyecto colonial hasta hoy en día. Entonces ahora me interesa dar la mirada y resaltar y entender y acercarme y acompañar prácticas de transición ecosocial. Y cuando hablo de una práctica de transición ecosocial en las Américas, es entendiendo cómo se acuerpan y cuál es el gesto asociado a estas prácticas a nivel muy local, porque esas prácticas, aunque responden a un mismo conjunto de problemas, son muy únicas dependiendo de la localización. Y incorporan proyectos de rematriación de la madre tierra, como se le dice en Colombia, o land back processes, como se le dice acá en la isla Tortuga o en Norteamérica, procesos de energías comunitarias, como se le dice en Colombia, o procesos de insurrecciones energéticas, como se le dice en Puerto Rico, procesos de construcción de acueductos comunitarios, administración de las aguas, soberanía alimentaria, custodia de semillas, marcos de respuesta a las crisis climáticas o emergencias climáticas, la construcción de una memoria histórica ambiental. Todo esto alimenta la transición ecosocial. Entonces, situamos la vida en el centro, busca dar una serie de ejemplos, no exhaustivo obviamente, porque todos esos están atravesados por mis propias relaciones con estas comunidades, de cómo en las Américas se está dando esta transición ecosocial, porque ya está sucediendo, y cuáles son las propuestas y los proyectos de vida de las comunidades que están empujando y trabajando por esta transición ecosocial. Respuestas de resistencia colectiva. Que Totalmente. Es el centro de su trabajo, ¿no? Todo es una respuesta colectiva, porque la vida pasa por el trabajo colectivo. No hay vida si no hay varias cosas juntándose a la vez, ¿no? Necesitas un caldo de cultivo para que la vida surja. Y todo pasa por el común. Es realmente todas estas transiciones ecosociales al final es la defensa del común, de lo que es común, de nuestros bienes comunes, las aguas, los alimentos, la tierra, los minerales, el aire, ¿no? Y es un entendimiento sagrado también de que lo que tenemos en nuestras manos ahora es algo que heredamos y que tenemos que cuidar para las generaciones futuras, ¿no? No es un recurso natural para nosotros explotar hasta que se acabe en vida, sino que hay que cuidarlo. O sea, eso es un entendimiento base, ¿no? Que lo que tenemos y lo que nos sostiene es un bien común. Hace un par de meses hubo una protesta que sucedió acá en el atrio del MoMA. Unas 500 personas o más se reunieron a protestar y a exigir la renuncia de un miembro de la junta directiva del MoMA que está asociado a compañías de producción de armas. Y eso sucedió bajo las redes. Estoy segura que si las redes no hubieran estado acá, la protesta hubiera sucedido, porque en el momento en que estamos, la guerra cruel que está devastando territorio palestino y comunidades palestinas, pues exige, ¿no?, estas acciones directas por parte de nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos y que pagamos nuestros impuestos en los Estados Unidos. Pero siento que se hizo la protesta acá porque había una relación directa con la obra también. Obviamente la frase del río al mar conecta poéticamente estas redes que son atarrayas de pesca de río con ese reclamo, y me hizo pensar en que realmente lo que a mí me interesa como artista es generar obra y generar espacios que puedan acoger, abrazar y sostener otro tipo de diálogos y conversaciones
que tal vez no son el centro mismo de la obra, que la atraviesan sí o que la tocan tangencialmente, pero es una pregunta grande para que yo me hago y también que se la pongo a todos los trabajadores culturales. ¿Qué tipo de producción cultural podemos hacer que pueda sostener, abrazar, nutrir redes de apoyo y solidaridad, otro tipo de demandas y conversaciones, ¿no?, que tengan que ver con la justicia social? Y más cuando tu trabajo se preocupa de hablar de estas cosas, ¿no? Y en este caso, digamos, entra el tema de los activismos. Yo no me considero activista porque ha sido un esfuerzo muy grande como una artista, mujer latinoamericana, ser respetada y ser tenida en cuenta en un contexto de arte contemporáneo que es mayoritariamente blanco masculino. Entonces, lograr, digamos, una posición y un respeto en este contexto siendo artista, para mí es importante, ¿no? Y a las mujeres latinoamericanas les encanta encajonarnos en este término de artista activista. Y respeto mucho a las personas que se identifican como tal, pero yo no me identifico como tal. ¿Por qué? Porque creo que desde el arte uno puede acompañar procesos activistas y procesos de resistencia, porque en países como el mío, como en Colombia, a las personas activistas las matan por su trabajo y yo nunca he tenido ni he sentido que mi vida ha sido amenazada, ni he tenido ninguna amenaza por el trabajo que hago. Y porque siento también que a veces el término de activismo nos quita agencia, es como si solo las personas activistas pudieran hacer un cambio y eso no es verdad. Desde cualquier profesión y desde cualquier disciplina podemos generar y acompañar un cambio estructural, una transición ecosocial.